Perú, para tener un programa internacional. Vamos a tener a 2 invitados especiales que desde México se van a conectar con nosotros a propósito de la publicación de un libro, un poemario, el poemario Disparar el cañón, del poeta chino Yang Li. Estamos ya en contacto con Miguel Coletti, editor de Mano Falsa Editorial, y con Isolda Morillo. Isolda es periodista, poeta y traductora, y ha estado a cargo precisamente de la traducción de la poesía de Yang Li, Disparar el cañón. Miguel, estamos en contacto. Buenas tardes allá en México. Isolda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, sí. No los tenemos en imágenes, solamente en audio por el momento. Bueno, bienvenidos a Ensayo General. Quería empezar hablando con Miguel sobre la importancia, desde tu punto de vista, Miguel, como editor, de acercar al público latinoamericano, al público hispanohablante, la poesía china. Hola amigos, muy agradecido con ustedes, César, María Inés. Bueno, yo solamente decir que yo estoy en México y Isolda en España. Ah, de acuerdo. Entonces mi Isolda ya está prácticamente en la noche. Sí, más internacional todavía, ¿ves? Más internacional, estamos en dos países. Ahí estamos. Ahora sí los vemos en pantalla. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes dos. Buenas tardes. La pregunta inicial era para Miguel, en tanto editor, preguntarle cuál es la importancia, la relevancia de poner en este momento poesía china al alcance del público hispanohablante en nuestros países de América Latina, Miguel. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí, agradecido sobre todo con Isolda, que es la gestora de este gran proyecto que tenemos acá en la editorial independiente, Mano Falsa Editores. Bueno, para mí, qué importancia cabe, ¿no? Después de leer a Yang Li, me siento impresionado. He leído mucha poesía a lo largo de toda mi carrera, pero es un poeta diferente, ¿no? Yo, de verdad, como todo latinoamericano, desconocemos mucho lo que pasa en China, ¿no? No creo que sea el único, pero sí y desconocemos tanto como la vida cotidiana. Imagínate la poesía, ¿no? Imagínate esos términos que no conocemos a los poetas chinos. Para mí es una gran impresión y para mí sí requiere importancia, ¿no? Que seguramente lo hablé con Isolda en otras ocasiones, el poder mostrar esta poesía, ¿no? En Latinoamérica, esta importancia de traducir el idioma chino al español. Justamente de ese tema quería preguntarle, Isolda, mira lo que tengo aquí en mis manos. Un libro maravilloso. Gracias. El rugido de la máquina. Poesía de Shen Xiaoqiong. Traducción de Isolda Morillo. El rugido de la máquina. Isolda, ¿cuáles son los desafíos de traducir poesía, pero no solo poesía, sino poesía china, a un idioma como el nuestro? Bueno, en primer lugar creo que toda traducción es un desafío, porque no solamente uno está trasladando un lenguaje de una cultura que tiene un bagaje histórico a otra cultura que tiene otro bagaje histórico completamente distintos, y por otro lado también son contextos muchas veces que parecen irreconciliables, pero en realidad es toda una experiencia humana, ¿no? Es la experiencia humana. Cómo vive un ser humano una experiencia, digamos, hace 3 siglos en el Perú, o cómo vive una experiencia un contemporáneo en China, ¿no? Entonces luego creo que el desafío pues posiblemente tiene que ver con el idioma, porque el idioma chino es un idioma que tiene una estructura gramatical muy distinta a la del español, pero al mismo tiempo por ejemplo, para abreviar a grandes rasgos, por ejemplo, es un idioma que no tiene conjugación verbal, no tiene género, no tiene la conjugación de verbos, no tiene género, por ejemplo. Luego hay muchísimas elipsis, muchas cosas que no se dicen, que se sobreentienden, hay muchísimos subtextos. Entonces, por supuesto, es difícil, pero al mismo tiempo es algo muy enriquecedor, es una experiencia muy enriquecedora, porque
te obliga a profundizar en los dos idiomas, te obliga a profundizar y luego además también a tener siempre, para mí traducir no es simplemente explicar lo que dice, explicar el contenido, ¿no? Esta persona dice que se fue al río, ¿no? Sino es más bien trasladar todo un estilo, es el estilo del autor, y muchas veces ese estilo, pues, por todo el contexto histórico, lingüístico, por la experiencia personal, pues ese estilo es muy particular, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce eso al español manteniendo ese estilo? Que, por ejemplo, en el caso de Yang Li, es un estilo que tiene humor, ironía, tiene también muchísima, toca temas de sensuales, que es parte de la tradición china que nosotros no conocemos, ¿no? Que la mayoría de gente en América Latina y en casi todo el mundo no conoce, ¿no? China tiene una tradición literaria muy rica y además con una tradición también erótica, por ejemplo, ¿no? Y que Yang Li toca en este caso, ¿no? Entonces, traducir todo eso, por supuesto, es todo un desafío, pero para mí es un desafío muy enriquecedor. Entiendo que no se pide literalidad en la traducción, obviamente. Si en novela no se puede pedir literalidad, en poesía mucho menos todavía. Cuando uno traduce textos técnicos, por ejemplo, si yo traduzco un texto de un contrato o traduzco un texto de las instrucciones de uso de una máquina, yo creo que ahí sí puede hacer una traducción literal, ¿no? Porque en realidad lo que uno quiere saber es cómo se maneja esta máquina, o si haces un contrato, pues quieres saber realmente literalmente el contenido del contrato, las cláusulas, etcétera. Pero en el cambio, cuando uno traduce literatura, pues no puede ser literal, porque hay muchísimos eufemismos, localismos, hay mucho contenido que uno tiene que analizar y trasladar de una manera respetando siempre el estilo del autor, ¿no? Como alguien, no recuerdo quién, pero decía, uno no traduce textos, sino traduce a un autor, ¿no? Estás traduciendo a un autor o a una autora, ¿no? Yo justo quería preguntarte, Isolda, porque la poesía tiene un lenguaje distinto a la literatura. Los dos transmiten emociones, pero la poesía tiene, podríamos decir, más intensidad. ¿Cómo guardar esa intensidad? ¿Cuál es tu proceso para traducir desde otro idioma, ¿no? Como tú dices, de diferente cultura, con diferentes sentires. A ver, hay gente que me pregunta a veces por qué traduzco poesía, ¿no? Yo digo, es que ¿por qué traduzco poesía china? Y yo digo, no es que yo quiera traducir poesía china, sino que China es un país de poetas, ¿no? Es un país de una larga tradición de poética. Es el primer registro, por ejemplo, pero estructurado de poesía, por ejemplo, es de hace 3.000 años, ¿no? Y hay una antología que es el libro de las Odas, o el clásico de la poesía en China, que tiene 3.000 años. Y entonces ahí, en ese poemario, por ejemplo, esta antología de 300 poemas, por ejemplo, ya tiene muchísimo, ya tiene ritmo, tiene métrica, ya tiene metáforas, ya tiene simbolismo, etcétera. Entonces, cuando uno ve la genealogía, toda la tradición china, que en China se ha utilizado mucho la poesía para expresar todo tipo desde lo épico hasta lo personal, hasta la protesta, la resistencia, se ha usado durante todo el tiempo hasta ahora, ¿no? Entonces, para mí es ineludible traducir poesía, no es algo que yo diga, pues, es una lección sí, pero al mismo tiempo es algo casi ineludible, ¿no? Uno toca la literatura china, es casi imposible no tocar la poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la poesía contemporánea en China es ahora muchísimo más, se acerca mucho a la poesía occidental, es poesía libre, digamos, no hay métrica, etcétera, cosas más clásicas, ¿no? Y toman, la mayoría de poetas que estoy traduciendo tienen un acercamiento muy, muy personal, ¿no? Digamos, muy, muy individual, no tocan temas
Bueno, el libro del rugido de la máquina sí toca temas más sociales, pero por ejemplo en el caso de Yang Li son temas muchísimo más personales, ¿no? Quería preguntarle a Miguel por la apuesta de Mano Falsa por Yang Li. Si es que esto significa que lo que viene para Mano Falsa, lo que nos viene en las siguientes entregas de Mano Falsa, es más producción literaria y poética de China para los lectores latinoamericanos, Miguel. Bueno, esperemos que sí. Pronto se viene una poeta china también. Y para mí también esto es un descubrimiento y agradezco acá públicamente a Isolda por haber brindado esta oportunidad a mi editorial, a Mano Falsa Editores, que es una editorial independiente, inmigrante, poder hacer esto y poder descubrir estos autores. Yo de verdad estoy muy complacido con la poesía de Yang Li. Tengo algunos poemas, al menos un poema que me gustaría leerlo en algún momento. Por favor, ¿sí? Sí. Entonces voy a leer mi poema que me gustó mucho. Adelante, por favor. Título y adelante, Miguel. Perfecto. Bueno, ustedes saben que el poemario se llama Disparar el cañón. El cañón, ¿cierto? Voy a leer el poema. Acá está con el número 34. Fíjense que el poemario está configurado en chino y en español. Y va a leer. Dice: a continuación ofrezco 5 notas sobre el tema de disparar cañones. Esta noche, a las 8 en punto, te espero abajo de tu casa. Hace 2 meses que no me viene la menstruación. Dime tú, ¿qué hacemos? No puedes poner tu felicidad por encima del sufrimiento de los demás. Tú, Li, tengo hartas ganas. Te vine a buscar, no te encontré. Mi corazón está vacío. Aparta a esa mujer, cambia las sábanas y el edredón. Muestra tus noches, deben ser puras. Soñé que nuestra casa se incendiaba. Me cogiste en tus brazos y saliste corriendo desesperado. Yo estaba desnuda. Me acurrucaba apasionadamente en tus brazos. Me gustó tanto este sueño que no quería despertar. Qué intenso, qué intenso, Miguel. Leo una pequeña parte de la presentación, del texto de presentación de Disparar el Cañón, versos del poeta chino Yang Li, una de las voces más importantes del movimiento Fei Fei. No, llega por primera vez a librerías latinoamericanas gracias a Mano Falsa. ¿Qué es el movimiento Fei Fei, por favor, Miguel? ¿Y cuál es la relevancia que tiene en la actualidad literaria de China? Bueno, lo que sé yo es que es un movimiento generado en los años 80, ¿no? Como una forma de resistencia a la literatura, digamos, a la poesía que ya se practicaba en China, y como en otras latitudes, porque mira, justo yo ando estudiando este tema de la poesía conversacional, ¿no? Lo que hacía Horacero en Perú, lo que eran infrarrealistas en México, y encontrarme con un poeta chino de esta generación, me parece pues que todo un tomar acción sobre el lenguaje, ¿no? Y ponerlo estas especies de máquinas que son los poemas, ¿no? Que las prepara Yang Li con temas mundanos, este tema de la no importancia, ¿no? Este tema de los objetos supuestamente que sin vida, ¿no? Y cómo esta poesía puede rescatar esta impresión. De verdad que es una poesía para mí impresionante. Conozco el tema del Fei Fei, digamos, por lo que he percibido a partir de Yang Li, ¿no? Y creo que es como esto que no conocíamos los latinoamericanos, sobre todo de China, ¿no? Como en China podríamos encontrar este tipo de poesía también, que yo lo describo como una poesía también de la calle, ¿no? De la marginalidad, ¿no? Hay mucho sexo, mucho alcoholismo, mucha calle, que para nosotros los latinoamericanos desconocíamos, ¿no? Tenemos una idea de China y de los chinos, ¿no? Pero
en realidad la poesía nos acerca mucho más, inclusive a conocer a las personas, inclusive a conocer un país, un pueblo. Quisiera aprovechar esto último que menciona Miguel para preguntarle a Isolda si la imagen que tenemos los latinoamericanos en relación con China, toda esta narrativa de la sociedad de la disciplina y el crecimiento, coincide con la imagen que nos muestran los poetas chinos. Tuvimos ocasión de leer a Shen Xiaoqing en El rugido de la máquina y vamos a leer también a Yang Li en Disparar el cañón. ¿Crees tú que hay una cierta confluencia entre esa imagen de la China, digamos, oficial? ¿Está reunido el presidente Xi Jinping con el presidente Trump en Pekín, con esa otra China que nos muestran los poetas? Sí, a ver, lo que, digamos, últimamente yo me he dedicado antes, bueno, ya he casi dejado totalmente el periodismo, ¿no? Para dedicarme a la traducción, y estoy intentando siempre traducir obras que sean, que nos muestren justamente aquello que no nos trae lo oficial, ¿no? Aquello que no vemos en los titulares de los periódicos, que no vemos aquellas imágenes que son clichés, ¿no? De China, y que además también que nos puedan dar puntos de vista y estilos literarios que muestren la diversidad que existe en China, ¿no? Porque así, por ejemplo, el libro que tienes en las manos, que es el rugido de la máquina, pues es la voz de una obrera, ¿no? Y este de aquí es pues la voz de una persona más, como dice Miguel, de la calle, ¿no? Entonces, que son ambas, coexisten, no son coetáneos, uno es mayor, Yang Li es mayor, pero coexisten, conviven en el mismo país, y son parte de toda esa riqueza que hay en China, ¿no? Que hay en realidad a mí lo que me interesa mucho, y me parece que eso tiene que ver con no solamente con la traducción, que es qué traducir, ¿no? Cuando uno elige traducir, uno se pregunta qué va uno a traducir, ¿no? Entonces, si va a traducir como un trabajo de funcionario, digamos, que te dan y tú traduces lo que te llega, o vas a ir a elegir textos, ¿y para qué, no? Yo creo que por un lado me gusta esta idea de trasladar literatura china a América Latina y romper con un eje que es que siempre nos alimentamos ya sea de lo que viene de Europa o de lo que viene de los países anglosajones, y intentar que a América Latina también llegue la poesía actual, la poesía contemporánea, y por otro lado, que no solo llegue lo canónico, lo grandioso, los grandes discursos, sino también aquello que pueda ser marginal, subalterno, que pueda ser, que tenga otros discursos, ¿no? Y que podamos conocer realmente toda esa diversidad y esa riqueza, porque para mí es una gran riqueza que existe en China, y que creo que he tenido la suerte de conocer por haber vivido ahí no tanto tiempo. Isolda, esta universalidad que tú comentas en cuanto a la poesía, también se traduce en el sentido de escoger a la editorial. Es una editorial migrante, tú estás en España, Manuel Miguel está en México. Y es la universalidad de la poesía. ¿Y por qué apuestas también por un peruano? A ver, en primer lugar, yo quiero, como siempre lo he dicho, y creo que por ahí siempre está alguna frase en algunos artículos, siempre está constantemente extender puentes, ¿no? Creo que lo digo por todos lados, siempre digo extender puentes, pero mis puentes son hacia América Latina y al mundo hispanohablante, sobre todo, ¿no? Ahora también mucho a Perú, porque yo nací en Perú, a pesar de que no he vivido ahí mucho tiempo, pero soy peruana, me considero, además creo que nuestro país necesita, yo creo que es una necesidad, ¿no? Conocer lo que pasa en China. Tenemos una presencia económica enorme, tenemos unos vínculos históricos también con China, de inmigración, de la época de los trabajadores coolíes que llegaron a China, a Perú. Entonces ahí tenemos muchísimos descendientes, los tusanes, etcétera. Y para mí si yo puedo conseguir que se publique más literatura china en Perú, es realmente mi sueño, ¿no? Ahora se puede publicar también en Chile, porque he publicado en otros países, en Chile, Colombia, México, en otros países, pero por supuesto para mí es como Entonces fue así como conocí a la editorial de Miguel, y
así también, bueno, también la editorial de Victoria Guerrero, y pues son cosas que se construyen, ¿no? Vas encontrando soluciones a las cosas, ¿no? Porque no es fácil en realidad. Por un lado hay que traducir, luego hay que, son mundos geográficamente también distantes, entonces hay toda una comunicación que hacer con el autor, con el editor, hay traducción, es muchísimo trabajo, es muchísimo más, posiblemente más trabajoso, y entonces hay mucha comunicación, y eso Miguel lo sabe, ¿no? Que hay muchísima, tarda mucho más que otros libros posiblemente, ¿no? Y intentando una metáfora, diríamos que entre Perú y China viajen no solamente los contenedores, que vuelen también los versos. Miguel, ¿cuándo tendremos la edición de Disparar el Cañón en Perú? Sabemos que ha habido lanzamiento en México. Sí, César, pronto estaré yendo a Perú, nuevamente en julio, y pienso llevar unos ejemplares para allá. También pienso hacer una distribución en librerías en Lima. Por supuesto te lo alcanzaré inmediatamente para que lo tengas físicamente, el libro. Y también acá en México se hará la presentación, haremos unas publicaciones en algunos medios que yo pronto lo informaré, y también haremos una presentación, la vez virtual, invitando a Yang Li. Aquí en México, también lo haremos en España y en Perú, así que tenemos todavía muchas actividades pendientes con el autor. Y en esa ocasión estaremos conectados también para que la conexión no sea solamente entre Europa, Isolda está en España, nosotros acá en América, sino también con Asia y con China. Amigos, muchísimas gracias por esta conversación. Seguramente que podríamos seguir conversando sobre poesía, sobre literatura, sobre nuestras culturas. Todos invitados a leer Disparar el Cañón, de Mano Falsa, editorial Isolda. Muchísimas gracias por el tiempo que te das para conectarte con Ensayo General desde España. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad. Muy bien, Miguel, saludos y nos vemos pronto en julio entonces. Sí, gracias César, gracias Marinés. ¿Isolda viene también a Perú en estos meses? A ver si llego en un contenedor quizás. Muy bien amigos, muchísimas gracias y éxitos. Un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte para ustedes. Amigos de Ensayo General, hemos conversado con Isolda Morillo, periodista, traductora, poeta ella misma, y con Miguel Coletti a propósito de la presentación del libro Disparar el Cañón del poeta chino Yang Li. Vamos a tener ejemplares, ya nos anunció Miguel, en julio de todas maneras. Muchísimas gracias por este enlace. Vamos, Marinés, a una pausa. A un corte y regresamos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias. Chao.